¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. La intención de este video es poder explicarles un poco mejor el tema que estamos viendo, que es el de enlace o unión química. Lo que ustedes ven ahí, una tabla periódica. ¿Y para qué les he puesto esa imagen? Bueno, porque nos tenemos que recordar un poco de quiénes forman uniones químicas o qué elementos de la tabla periódica forman enlaces químicos. En realidad, todos, absolutamente todos, forman enlaces, excepto quienes. El grupito que nosotros tenemos acá, que es el de los gases nobles, gases raros o también conocidos como gases inertes. ¿Sí? ¿Por qué estos elementos que tenemos acá en este grupo, que estoy señalando, no forman compuestos químicos? Y es porque tienen un último nivel de energía completo y eso les da estabilidad. El último nivel de energía que tienen completo, ¿sí?, está formado por dos subniveles. ¿Qué subniveles? Está formado por el subnivel S y por el subnivel P. Todos estos elementos de la tabla periódica tienen un subnivel S completo con 2 electrones y un subnivel P completo con 6 electrones. Si ustedes se fijan, excepto el helio, porque el helio es el único gas noble que tiene en su último nivel completo un subnivel S con 2 electrones, excepto el helio, que tiene 2 electrones en su último nivel. El resto de los gases nobles tienen en su último nivel 6 más 2, 8 electrones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con estos 8 electrones? Lo que sucede es que estos electrones, ¿sí?, en estos subniveles, le dan a estos elementos estabilidad desde el punto de vista químico. ¿Qué quiere decir estabilidad desde el punto de vista químico? Y que no energéticamente están muy cómodos, por lo tanto no necesitan unirse a ningún otro elemento para formar compuestos químicos. De ahí el nombre que reciben de inertes. Resulta ser que el resto de los elementos de la tabla periódica sí forman compuestos químicos. Pero, ¿cómo lo hacen? Y lo hacen ganando o perdiendo o compartiendo electrones. ¿Qué electrones? Y los del último nivel de energía. Entonces, estos electrones del último nivel en todos los gases nobles son 8. Los del helio son solo 2. Los elementos van a ganar, van a perder o van a compartir electrones de manera de quedar con su último nivel igual que el gas noble más cercano, con 8 electrones, en la gran mayoría, o con 2 electrones, por ejemplo el caso del hidrógeno, que está cerca del helio porque el hidrógeno cuando forme compuestos químicos va a completar su último subnivel con 2 electrones. El litio va a perder el electrón que tiene y va a quedar como el helio, con 2 electrones. Pero salvo esos que están cerca, digamos, del helio, el resto de los elementos van a quedar con un último nivel completo de 8 electrones. De ahí el nombre de teoría del octeto. ¿Qué quiere decir esta teoría? Quiere decir que todos los elementos de la tabla periódica cuando formen uniones químicas, ¿sí?, van a tender a completar su último nivel de energía con 8 electrones. Por eso es que les muestro esta diapositiva. Fíjense, vamos a empezar a hablar del primer tipo de enlace químico, que es la unión o enlace iónica, ¿sí? ¿Quiénes intervienen en este tipo de enlace? Y bueno, por lo general vamos a tener un elemento no metálico con un elemento metálico. En este tipo de uniones, la diferencia de electronegatividad de los dos átomos que intervienen en el enlace es elevada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que uno de ellos es mucho más electronegativo que el otro. Como el cloro en este caso es más electronegativo que el sodio, siempre los no metales van a ser más electronegativos que los metales. El cloro va a ser quien se va a quedar
con los electrones. ¿Cómo vamos a representar este tipo de unión iónica? Y lo vamos a representar utilizando la representación de puntos de Lewis. ¿En qué consiste esta representación de puntos? Consiste en poner el símbolo del elemento, como se ve acá. Acá está puesto el símbolo del cloro y el símbolo del otro elemento, que en este caso es sodio, ¿sí? Y bueno, nos fijamos, según el grupo al que pertenezca este elemento, va a ser la cantidad de electrones que va a tener en su último nivel. Si recordamos un poco la tabla periódica, tenemos que la tabla periódica se dividía en bloques, según los subniveles que se estuvieran llenando. Teníamos el bloque S y el bloque P, ¿se acuerdan? Entonces, al bloque S más el bloque P se le llaman elementos representativos y se los enumera del 1 al 8. Entonces, el cloro, ¿a qué elementos representativos pertenece? Y al grupo 7A de los representativos, o si no podemos decir al grupo 17 de la tabla periódica. ¿Qué significa que pertenece al 7A? Que en su último nivel de energía tiene 7 electrones. Por eso es que voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos alrededor del cloro que indican, ¿qué cosa? Los electrones de su último nivel. En cambio, el sodio, que pertenece al bloque S y pertenece al primer grupo, como pertenece al primer grupo, tenemos que el sodio, como todos los elementos de ese grupo, tienen en su último nivel un electrón. Entonces, para que se cumpla la teoría del octeto, que quiere decir, para que queden estables y cómodos cuando se junten y formen un compuesto, ¿qué va a tender a hacer el cloro? Y va a tender a ganar un electrón para llegar a tener los 8 electrones que les da estabilidad. Y el sodio, ¿qué va a tender a hacer? Va a tender a perder ese electrón, ¿para qué? Para que quede después rodeado con 8 electrones, pero del nivel anterior, que también le va a dar estabilidad. ¿Cómo van a hacer eso ustedes en los ejercicios? Bueno, van a hacer lo siguiente. Van a poner los átomos de los elementos que van a formar el enlace iónico que se les haya pedido. Si les dicen cómo se forma la unión iónica entre el cloro y el sodio, ponemos el átomo de sodio, el átomo de sodio acá abajo, el átomo de cloro. ¿Y qué hacemos? Rodeamos a cada átomo de los electrones que le correspondan, o sea, hacemos la representación de Lewis. Para el cloro, 7 electrones, y para el sodio, 1 electrón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El cloro, como es más electronegativo que el sodio, va a quedarse, va a tomar este electrón del sodio que tenemos acá, este electrón va a ir a parar ¿a dónde? ¿A quién? Al cloro. Entonces, este electrón que tenemos acá va a ir al cloro. Lo podemos observar en la figura de la derecha. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones que eran los que ya estaban, más un electrón que ha incorporado, que ¿de dónde viene ese electrón? Viene del átomo de sodio. Por lo tanto, el átomo de cloro, como lo dice acá, ha ganado más un electrón. ¿El electrón qué carga tiene? Carga negativa. Como el estado fundamental del átomo, ¿sí? No tiene carga eléctrica, ¿qué quiere decir? La cantidad de protones y de electrones es la misma. Cuando incorporamos al átomo un electrón, ¿qué va a pasar? Va a quedar cargado negativamente, formando lo que se conoce con el nombre de anión. En este caso, el nombre va a ser anión cloruro. ¿Por qué? Porque tiene una carga negativa que no tenía el átomo fundamental, ¿sí? Y en el caso del sodio, lo que va a ocurrir va a ser al revés. En vez de ganar, va a perder el electrón, ¿sí? Fíjense, acá dice pierde un electrón y va a quedar cargado, si era neutro, va a quedar cargado positivo porque va a tener más protones que electrones ese átomo. ¿Cuánto positivo? Y 1, porque la cantidad de electrones que ha perdido es 1. Entonces, la sustancia que se forma, que en este caso es una sal, ¿sí? Binaria,
que se llama cloruro de sodio, está formada por un átomo de cloro y un átomo de sodio. ¿Por qué? Porque lo negativo y lo positivo se atraen de manera tal de que se forma entonces el compuesto iónico conocido con el nombre de cloruro de sodio. Hay algo que destacar, que es que la cantidad de electrones que se ganan y se pierden en la unión o en el enlace es siempre la misma. Si uno perdió un electrón, el otro va a tener que ganar un electrón, porque no se desaparecen. Siempre la misma cantidad. Vamos a otro ejemplo. En esta otra diapositiva. Hay que establecer la unión o enlace iónica entre ¿quién? Entre el átomo de potasio y el átomo de oxígeno. El potasio es un metal, el oxígeno es un no metal. El oxígeno es mucho más electronegativo que ¿quién? Que el potasio. Entonces, el oxígeno va a ser el que gane los electrones y el potasio va a ser el que pierda los electrones. Ahora vamos a hacer ¿qué cosa? La representación de Lewis de estos dos elementos. Entonces, el átomo de potasio pertenece al primer grupo de la tabla periódica. Por lo tanto, va a tener un electrón en su último nivel, que se ha puesto acá con rojo, ¿sí? Y el átomo de oxígeno pertenece al grupo 16, o también llamado 6A, por lo tanto tiene 6 electrones en su último nivel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá queda representado, según Lewis, el átomo de oxígeno. Aparte de puntitos, también se pueden poner cruces. Acá hemos puesto, fíjense, un electrón, 6 electrones, los que corresponden al último nivel para cada uno de estos átomos. Entonces, ¿qué ocurre en este proceso de unión o enlace iónico? Y que el potasio, que tiene menos electronegatividad que el oxígeno, y como es metal, es electropositivo, tienden a perder electrones, pierde el electrón de su último nivel, que es este, ¿para qué? Para quedar con 8, como el gas noble más cercano a él en la tabla periódica. Y el oxígeno tiene 6 electrones que pasan, tiende a ganar, pero ¿cuántos electrones va a necesitar? 2. ¿Por qué? Porque con los 6 más los 2 que gane va a llegar a los 8, que es lo que necesita para parecerse al gas noble más cercano en la tabla periódica. ¿Sí? Ahora, yo les había dicho que la cantidad de electrones ganados y perdidos tiene que ser la misma. Como este necesita 2 electrones, ¿a quién le va a pedir esos 2 electrones? Al potasio. Pero el potasio, ¿cuántos electrones le puede dar? Y solo uno. Para poder darle los 2 que necesita, necesito otro átomo de potasio para que le dé el segundo electrón que necesita el oxígeno. Por lo tanto, ¿cómo vamos a representar esta situación? Y bueno, lo miramos acá. Tenemos que de potasio vamos a necesitar 2 átomos, porque van a tener que proveer de 2 electrones ¿a quién? Al oxígeno. Por lo tanto, este 2 que pongo acá como coeficiente, ¿por qué lo pongo? Y para indicar la cantidad de átomos de potasio que son necesarios para darle al oxígeno los electrones que necesita. Cada uno va a perder un electrón. ¿Ven que dice acá un electrón cada átomo? Cada átomo va a quedar cargado positivamente. ¿Cuánto positivo? Uno positivo. ¿Por qué? Porque si era neutro, porque en el estado fundamental la cantidad de protones del núcleo es igual a la cantidad de electrones, una vez que perdió una carga negativa queda cargado positivamente. Pero no hay que poner acá más 2. Acá es más 1, porque un solo átomo perdió un electrón. El 2 se pone adelante como coeficiente. Este 2 que me está indicando que 2 átomos de potasio fueron necesarios para entregar los electrones ¿a quién? Al oxígeno. Nos fijamos acá abajo, el oxígeno tiene ¿cuántos electrones? 6. Para llegar como el gas noble a 8 necesita 2 electrones. Estos 2 electrones, ¿de dónde vinieron? Y vinieron del potasio. Acá me olvidé de poner el puntito del electrón del potasio. Recién me estoy dando cuenta. Bueno, entonces, fíjense, estos 2 electrones, ¿de dónde vinieron? Uno de este potasio. Perdón, no me olvidé de poner puntito. Dije cualquier cosa. Los 2 electrones vinieron de este potasio que está acá. ¿Sí?
Acá quedó el potasio sin el puntito, sin el electrón, porque quedó cargado positivamente. Entonces, como son dos potasios, un electrón de cada potasio vino acá al oxígeno. Entonces, ¿cómo se forma la sustancia o el compuesto? Y se forma porque lo negativo y lo positivo se atraen. Entonces, lo positivo y lo negativo se juntan y forman la sustancia iónica, que en este caso, como tiene oxígeno, es un óxido, y como es un oxígeno con un metal, es un óxido básico, que también es un compuesto binario, pues tiene dos átomos diferentes, nada más. Un compuesto iónico binario llamado óxido básico, y que el nombre que recibe es óxido de potasio. ¿Cómo escribimos la fórmula? Fíjense, la fórmula está formada por el símbolo del metal, el símbolo del no metal, que es el oxígeno, y un numerito como subíndice, que es el 2, que me indica la cantidad de átomos que hay de cada elemento. Al oxígeno no le pongo un 1 acá, ¿por qué? Y porque como el oxígeno está el símbolo ya indica que hay 1. En cambio, en el potasio, si yo no pongo nada, pareciera que hubiera un solo átomo de potasio. Pero para que se produjera este enlace, necesitamos dos átomos de potasio. Entonces, son dos potasios y un oxígeno. ¿Está? Bien. Y vamos a ver el último ejemplo, a ver si les quedó claro. Vamos a poner un enlace un poquito más complicado, pero que igual es sencillo. Fíjense. Unión o enlace iónico entre qué elementos? Entre el aluminio y qué otro? El oxígeno. ¿Qué podemos decir del aluminio? Que el aluminio es un metal. El oxígeno, ¿qué es? Un no metal. Podemos decir que el aluminio pertenece al tercer grupo de elementos de la tabla periódica, al 3A, por lo tanto tiene 3 electrones en su último nivel. Acá tenemos 1, 2, los 3 electrones del aluminio. Y el oxígeno, que es un no metal, pertenece al grupo 16 o 6A, por lo tanto tiene 6 electrones en su último nivel. 6 electrones en su último nivel es lo que dice acá abajo. Bien. Por lo tanto, cuando estos elementos forman compuestos, tienden a ganar o perder electrones para quedar con 8, ¿sí? Entonces, el aluminio, ¿qué va a hacer? Perder los 3 electrones y así queda con 8. El oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a ganar 2 electrones para poder quedar con 8. Ahora, ¿qué ocurre? Si este oxígeno que está acá, que tiene 6 electrones en su último nivel, necesita 2 electrones, bueno, bien, 2 de estos electrones, ¿a quién se les va a pedir? Al átomo de aluminio. Este aluminio que está acá le da o le entrega los 2 electrones. Pero resulta ser que queda en este átomo de aluminio un electrón sin entregarle a nadie. Por eso es que tengo que agregar otro átomo de oxígeno. Pero este átomo de oxígeno, ¿qué necesita? 6 electrones. 2 electrones más. Tiene 6, necesita 2 para llegar a 8. Por lo tanto, ¿de dónde lo va a sacar? Y va a sacar un electrón de acá, pero le va a faltar otro. ¿Y de dónde va a sacar el otro? Y de otro átomo de aluminio. Entonces, de estos 2 átomos de aluminio, saca los 2 electrones que necesita. Pero me quedan 2 electrones sueltos, que no pueden quedar ahí. Por lo tanto, tengo que agregar otro átomo de oxígeno para que reciba los 2 electrones restantes de este aluminio y de esta manera la molécula o el compuesto completo queda neutro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden esto, la cantidad de electrones ganados es igual a la cantidad de electrones perdidos. Y si nos ponemos a ver, 3 átomos de oxígeno, 2 electrones que ganó cada átomo, 2 por 3, 6. O sea que acá se han ganado 6 electrones. ¿De dónde salieron estos 6 electrones que se han ganado? Y bueno, de los aluminios. Yo tengo 2 átomos de aluminio con 3 electrones cada uno, que cada uno perdió 3 electrones, 2 átomos por 3, 6. O sea que se han perdido 6 electrones entre los 2 aluminios. Y se han ganado 6 electrones entre ¿quiénes? Entre los 3 oxígenos. ¿Cómo representamos esto entonces en el ejercicio? Y de esta manera.
Vamos a poner al átomo de aluminio con sus 3 electrones de su último nivel, representación de Lewis. Sabemos que cada átomo, ¿cuánto pierde? 3 electrones, ¿sí? Pero ¿cuántos átomos voy a necesitar para formar este compuesto? 2 átomos de aluminio. Por lo tanto, cada átomo ha perdido sus 3 electrones y me va a quedar entonces cargado positivamente con más 3. 2 por más 3 más 6. O sea que tengo 6 electrones que se han perdido, 6 cargas positivas en estos dos aluminios. Y abajo la misma historia, ¿sí? Pero con el no metal. Tengo 1, 2, 3, 4, 6 electrones, necesito 2 más para llegar al octeto. Como ya hemos visto, son 3 los átomos que vamos a tener que poner de oxígeno para que sea la misma cantidad de electrones que pueda aceptar la misma cantidad de electrones que dio el aluminio, ¿sí? Entonces, cada oxígeno queda cargado con 2 electrones negativos, fíjense, están acá en los puntitos en blanco, por lo tanto, cada uno forma el anión óxido con ¿qué carga eléctrica? Menos 2, ¿sí? Ahora tengo 3 átomos a los cuales le ocurre esto, por lo tanto, tengo 3 por menos 2, menos 6 electrones, o sea, tengo menos 6 de carga en el oxígeno, más 6 de carga en el aluminio. Lo positivo y lo negativo, ¿qué le ocurren? Se atraen y forman el compuesto que tenemos acá. ¿Qué compuesto es este? Este compuesto es el óxido de aluminio, ¿sí? ¿Qué podemos ver en este compuesto? Y que tiene los símbolos de los elementos, aluminio y oxígeno, y abajo como subíndice y a la derecha, fíjense que se pone en la derecha y abajo, un numerito que indica qué cosa, la cantidad de átomos que forma este compuesto. ¿Cuántos aluminios tengo acá? 2, ¿sí? Entonces, fíjense, viene de ahí ese número. ¿Cuántos oxígenos? 3. Entonces de ahí viene ese número. ¿Estamos? Bueno, con esto quedó más o menos explicado el enlace iónico. Acá volvemos a la tabla periódica y ¿qué podemos observar? En los ejemplos que hemos visto los no metales, ¿sí? Recuerden que esto que está acá son los no metales, que son más electronegativos que ¿quién? Que los metales, que los metales son todos los otros que tenemos acá, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿entre quiénes se forma un compuesto iónico? Vimos el cloro lo tenemos acá. ¿Con quién? Con el sodio. ¿Ah? Entonces, no metal y metal. ¿Qué otro ejemplo vimos? El oxígeno. Acá está el oxígeno. ¿Con quién el oxígeno? Con el potasio. Metal y no metal. También vimos acá el oxígeno. ¿Con quién? Con el aluminio. El aluminio acá ya es un metal. ¿Sí? Entonces, los compuestos iónicos vamos a decir que se forman entre quién? Entre metales y no metales. ¿Qué otra cosa vamos a decir? Que el no metal es el que gana los electrones y el metal es el que pierde los electrones. Por otro lado, ¿qué es importante confirmar? Y que la cantidad de electrones ganados y perdidos tiene que ser la misma. ¿Y qué pasa entonces en este tipo de unión? Y los electrones se ganan y se pierden, o sea que se transfieren de un átomo a otro. Hay un átomo que gana electrones y otro átomo que pierde electrones. Por eso se forman iones con carga positiva o negativa y por eso el nombre del enlace es iónico. Y la sustancia que se forma tiene propiedades particulares debido a qué? A cómo ha sido su enlace. Ustedes van a ver, esas propiedades están en el otro PowerPoint que les ha enviado el profesor. ¿Sí? Bueno, espero que les haya quedado claro lo que es la forma de resolver los ejercicios del enlace iónico. Más adelante les voy a enviar a hacer otro audio para resolver los ejercicios de los enlaces covalentes. Bueno, que tengan un buen día y hasta la próxima.